Hola, muy buenos días. Espero que el Señor me les bendiga grandemente. Hoy estoy realmente ilusionada porque tengo un estudio bíblico que me encanta, me apasiona muchísimo. El nombre que le he puesto a este estudio es La fe de Israel para que cayeran los muros de Jericó. La fe que tuvo Israel para que los muros de Jericó cayeran. Hoy vamos a estar hablando de eso. Pero antes de empezar, quisiera que empezáramos pensando qué es la fe. Porque la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, de acuerdo a lo que nos dice la carta a los Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Tener fe en algo es estar seguro de que eso que nosotros queremos, eso que nosotros estamos suplicando, eso que nosotros estamos pidiendo va a suceder. Es estar convencidos de que Dios va a obrar a nuestro favor, de que Dios va a hacer un milagro sobrenatural para que nosotros obtengamos eso que estamos pidiendo. Esa es la fe. Y sin esa convicción y sin esa certeza es imposible agradar a Dios. Vean la importancia de esto. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros vemos cómo Dios actúa a favor de sus hijos, por su pueblo, para librarlos de circunstancias de muerte, para hacer milagros sobrenaturales, para hacer cosas tanto grandes y pequeñas. Porque Dios, aparte de ser el Dios fuerte, el Dios grande, el omnipotente, el Rey de Reyes y Señor de Señores, también es un Dios detallista que cumple los anhelos de nuestro corazón hasta el más pequeñito. Dios es buenísimo y cuando les digo es buenísimo me quedo corta. Así que este Dios en el que usted y yo creemos, este Dios es capaz de hacer las cosas que nosotros tanto anhelamos. Pero usted me dirá entonces, Daylin, ¿y qué pasa? ¿Por qué Dios no me escucha? Porque ya lo he escuchado. ¿Por qué Dios no me escucha? Yo siento que oro y oro y oro, pero las cosas que le pido a Dios no están sucediendo. ¿Qué será lo que está pasando? Hay gente que tal vez le está pidiendo a Dios por su matrimonio, que tiene días de muerto como Lázaro, pero siente que nada pasa. O le estamos pidiendo a Dios por un trabajo para que mejore nuestras finanzas, pero nada sucede. O le pedimos a Dios porque todos tenemos algo que pedirle, ya sea sanidad para nuestro cuerpo, ya sea que le estemos pidiendo a Dios por una columna o por lo que sea que usted necesita, porque tiene deseos suicidas y no sabe por qué le está pasando esto. Bueno, déjeme decirle que el Dios que derribó las murallas de Jericó es el mismo Dios que tenemos hoy. Porque su palabra nos dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, Jesucristo era en el inicio, porque en el inicio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, nos dice la palabra, pero también es hoy, también está aquí, también va a ser mañana, también es el que va a venir nuevamente por su iglesia. Jesucristo es capaz de hacer los mismos milagros que hizo ayer, es capaz de hacerlos hoy. Jesucristo, así como actuó en la situación de Israel en su momento, también actúa hoy en nuestras situaciones. Él está dispuesto y tiene su oído atento para escucharnos, pero somos nosotros los que como su pueblo tenemos que volver nuestros corazones a su enseñanza, a su palabra, para saber qué es lo que Él espera de nosotros. Y de esa manera poder obtener que Dios haga un milagro sobrenatural en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos en una situación de dolor, de desesperación, estamos pasando algún momento muy difícil,
se nos olvida que Dios sigue estando aquí. Se nos olvida que Dios sigue siendo el mismo. Cuando nosotros pasamos por una tribulación, normalmente enfocamos tanto nuestra mirada en eso que estamos pasando, en eso que nos está sucediendo, que bajamos nuestra mirada. Dejamos de tener nuestra mirada puesta en Cristo y la bajamos hacia nuestro problema. Y ya no le decimos a nuestro problema lo grande que es nuestro Dios, sino que empezamos a decirle a Dios qué grande que es nuestro problema. Y esa es una de las situaciones que nosotros tenemos que empezar a identificar y tener la certeza y la convicción que independientemente de lo que estemos pasando, Dios está ahí con nosotros. Él nos está acompañando, Él nos está abrazando y nos está cuidando. Hay muchísimas historias reales en la Biblia en donde Dios interviene, pero en el momento justo, en donde nosotros decimos es imposible ya que sean librados, pero Dios interviene. Y de esa misma manera le pido que crea usted que Dios va a intervenir en su situación, que Dios va a hacer algo sobrenatural en su vida, que Dios se va a mover de una manera que usted no entiende. Pero necesitamos empezar por tomar esa fe para nosotros. Necesitamos empezar por estar seguros de que el mismo Dios que operó en Israel o el mismo Dios que ha hecho cosas sobrenaturales en el pasado va a hacer cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Hoy vamos a hablar, ya pensando y tomando esa fe para nosotros, vamos a hablar de 3 características que a mi juicio fueron bastante importantes de los israelitas para que Dios hiciera caer los muros. Para los que no han escuchado la historia, se las voy a contar un poquito rápido. Resulta que después de que muere Moisés, de que el pueblo de Israel, esta historia está en Josué 6, para que vayan y la estudien en sus casas. Pero después de que muere Moisés, queda a cargo Josué. Josué era completamente nuevo en esta labor. Y los israelitas no tenían experiencia en guerra, pero tenían la promesa de Dios de que Él les iba a dar Canaán, que era la tierra prometida. Entonces, estos israelitas, para lograr obtener la promesa de Dios, tenían que tomar varias ciudades. Espiritualmente podríamos decir que tenían que vencer varios problemas, varias situaciones, para que Dios los hiciera vivir en esa tierra donde fluía leche y miel. Pues resulta que la primer ciudad con la que se encuentran los israelitas es Jericó. Jericó era una ciudad que estaba amurallada por completo. No tenía un lugar por donde entrar que no fuesen las puertas. Era una ciudad completamente segura y con uno de los mejores ejércitos. Imagínense que la ciudad de Jericó, los muros medían 9 metros de alto y 6 metros de ancho. Eran gigantes para la época. De hecho, yo diría que gigantes hasta el día de hoy. En los muros había gente viviendo. De hecho, ahí es donde vivía la prostituta que le ayudó a los hijos de Israel a entrar para poder reconocer la ciudad. Entonces vemos que era una ciudad que estaba bastante segura y era imposible de conquistar en nuestras fuerzas naturales, igual que el problema que usted y yo estamos teniendo hoy. Sabemos que en nuestras fuerzas es imposible de conseguir, es imposible sanar esa enfermedad, en nuestras fuerzas es imposible reavivar ese matrimonio, en nuestras fuerzas es imposible conseguir trabajo, en nuestras fuerzas es imposible que nuestro hijo vuelva a casa. Pero en las fuerzas de Dios vamos a ver que todas esas cosas imposibles cambian y se vuelven posibles. Y si usted quiere sumarle un poquito más, piensen que el general que tenía el pueblo de Israel era alguien sin experiencia, completamente nuevo en el campo. Los israelitas tampoco eran soldados, no tenían nombre. Era gente que
tenía una promesa y que estaba caminando para adelante en la promesa que Dios les hizo. Esa era la única fortaleza que tenían los israelitas, que estaban caminando en la presencia de Dios. Y para mi perspectiva, eso fue lo mejor que les pudo pasar a ellos y es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Independientemente de que parezca que todas las situaciones están en contra nuestra, lo mejor que nos puede pasar es caminar en la presencia de Dios, como los israelitas. Aunque usted y yo no tengamos experiencia en lo que estamos pasando, si tenemos la presencia de Dios con nosotros, tranquilo, todo va a salir bien. Y resulta que esta gente de Jericó se encontraba tan confiada, tan tranquila, porque tenía unos muros que eran invencibles. Entonces, para ellos era imposible que alguien tomara su ciudad. Claro, cuando los israelitas llegaron y acamparon por donde estaba la ciudad, ellos se dieron cuenta, cerraron las puertas completamente para que nadie pudiera entrar ni salir. Sabían que los israelitas no tenían nombre, quiénes son esos, porque eran esclavos en una ciudad, pero sí se habían dado cuenta que Dios había abierto el Jordán para que los israelitas pasaran en seco. Entonces sabían que había algo sobrenatural que los estaba acompañando, aunque no entendían qué era. En Josué 6, Dios empieza a darle las instrucciones a Josué y le dice que aquí está la primer característica de los israelitas, que es la obediencia. Porque Dios le dijo a Josué, bueno, quiero que den una vuelta por día alrededor de Jericó y que vayan los sacerdotes al frente y el arca del pacto. Entonces Josué y ellos, los soldados, todos se levantaban en la mañana e iban a dar una vuelta a la ciudad de Jericó, la rodeaban y luego volvían a su campamento. Vean qué importante la obediencia de Josué en esta situación. Cualquiera podría pensar, bueno, ¿y para qué vamos a ir a rodear los muros? Probablemente los de Jericó, que estaban viendo a los israelitas marchar alrededor de la ciudad, estaban pensando, ¿y qué estrategia de guerra es esta? ¿Cómo van a derribar los muros simplemente caminando con sacerdotes, dándole vueltas a la ciudad? Esa gente tiene que estar loca. Yo puedo imaginarme a los de Jericó burlándose de Israel por el acto profético que estaban haciendo, por la obediencia. Porque si usted lo piensa en el sentido natural, no tenía ningún sentido que alguien vaya y le dé vueltas a la ciudad, una vuelta todos los días caminando y llevando sacerdotes. Ni siquiera era que fueran al frente los príncipes, los guerreros más valientes, no, la instrucción de Dios es: lleve los sacerdotes y lleve el arca del pacto en esa vuelta que van a hacer por 6 días. Y esa es la segunda. Primero necesitamos, esa es la segunda característica. La primera que necesitamos es obediencia. Necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios. Necesitamos ser obedientes a lo que Dios nos dice que hagamos, a lo que Él quiere que hagamos. Porque sin obediencia es imposible que nosotros agrademos a Dios. Obediencia quiero y no sacrificio, nos dice el Señor. Ya les decía anteriormente, sin fe es imposible agradar a Dios, eso es lo que dice la Biblia. Pero esta la hice yo y perdónenme, porque yo dije sin obediencia es imposible agradar a Dios. Y no está escrito en la Biblia, aunque estoy convencida de que así es. Si nosotros queremos que cosas maravillosas sucedan en nuestras vidas, si nosotros queremos ver esos milagros que tanto anhelamos cumplirse, es necesario que seamos obedientes a su palabra. Cuando Moisés muere y Josué toma la batuta, Dios le dice:
mira que permanezcas en mi palabra, que medites en ella de día y de noche. Él le dice, esfuérzate y sé valiente. No se lo dice para las guerras, no le dice, prepárate para pelear, prepárate porque yo he decidido entregar Canaán en tus manos. No, Dios le dice, esfuérzate y sé valiente, pero para que estés en mi presencia. Esfuérzate y sé valiente, no te apartes de las escrituras, sino que medita en él. Bueno, él no le dice de las escrituras, sino que le dice de la ley que dejé por medio de mi siervo Moisés, que son las mismas escrituras. Dios le dice a Josué que si él permanece en su palabra, todo lo que haga prosperará, que él bendecirá todo lo que él haga, que él prosperará, que tendrá éxito. Y lo mismo Dios nos dice a nosotros hoy, que si nosotros somos obedientes, que si nosotros le buscamos primeramente, nosotros vamos a tener éxito en cada cosa que emprendamos. Pero ¿qué es lo que está pasando? A veces nos descuidamos de estar meditando en la palabra de Dios de día y de noche. Olvidamos obedecerle a Dios. Ni siquiera sabemos qué es lo que Dios espera de nosotros. Entonces es muy difícil obedecerle. Tenemos que empezar a investigar, a indagar, a escudriñar qué es lo que Dios quiere tanto de usted y de mí, para que de esa manera nosotros podamos ser obedientes. La obediencia en Josué y en el pueblo de Israel empezó cuando Dios le dio las instrucciones. Sin instrucciones ellos no podían ser obedientes. De la misma manera, hermana, hermano, amigo y amiga que me está escuchando, nosotros, usted y yo, necesitamos saber cuáles son las instrucciones de Dios para nuestras vidas, para que podamos ser obedientes y que la palabra de Dios se cumpla en nosotros. Empecemos a escudriñar, empecemos a buscar, saber cuál es el plan que Dios tiene para nuestra vida, para nuestra familia. Porque recordemos que cuando nosotros buscamos a Dios, nuestra familia también es bendecida por medio de nosotros. Seamos obedientes como los israelitas. La segunda característica que tuvo esta gente, que tuvo este ejército, este pueblo, fue la perseverancia. No se rindió a la primera, sino que perseveró. Dios les dijo, por 6 días y el séptimo den 7 vueltas. El pueblo de Israel perseveró. Dios perfectamente pudo haber hecho que ellos fueran, se pararan al frente de los muros y gritaran, y si querían podían llevar los sacerdotes como Dios ya les había dicho, y Dios podía derribar los muros, pero esa no era la voluntad de Dios. Dios quiere enseñarnos que nosotros tenemos que perseverar en Él, perseverar en su palabra. He escuchado testimonios de muchísimas personas que dicen, ok, Dios no me cumplió lo que le estaba pidiendo hoy, pero me lo cumplió en tanto tiempo. Dios no me dio lo que yo le estoy pidiendo hoy, pero no me lo dio porque sabía que no estaba lista, que todavía necesitaba aprender algo. Pero Dios está trabajando, Dios está haciendo su obra, y lo que usted está anhelando, lo que usted está soñando, Él se lo va a dar, solo que no es en su tiempo, es en el tiempo de Dios. Pero no debemos de desistir, sino que hay que perseverar en la sana doctrina, hay que perseverar en obediencia, hay que perseverar en fe, hay que perseverar creyéndole a Dios, que lo que nosotros estamos esperando, que lo que nosotros estamos orando, que lo que nosotros estamos pidiendo, si es de acuerdo a la voluntad de Dios, se va a cumplir, porque se va a cumplir. Dios es fiel y verdadero. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios cumple si usted persevera en Él y si usted es obediente a Él. A veces estamos pasando una situación difícil y conforme oramos vemos que las cosas se ponen aún más difíciles y usted dice, no, ya voy a dejar de orar. ¿Para qué? Si Dios no me va a cumplir, si
yo veo que es imposible ya que mi matrimonio se restaure. Veo que es imposible ya que mis finanzas se arreglen. Veo que es imposible que me sane. Es posible, pero cambiemos de mentalidad y perseveremos. No importa lo que estemos viendo. Los israelitas estaban viendo unos grandes muros al frente. Estaban viendo personas burlándose de ellos. Estaban viendo cómo ellos caminaban y caminaban que no tenían experiencia, con alguien que tampoco tenía experiencia. Pero persistían en lo que Dios les había mandado, persistían en la obediencia. No por lo que estaban viendo inmediatamente, sino por lo que sabían, que esto me lleva a la tercera característica, por la fe que ellos tenían de que Dios iba a hacer, porque Dios lo había dicho. La fe, de lo que estábamos hablando al inicio, lo que les estaba diciendo, que si no la tenemos es imposible agradar a Dios. La fe es de vital importancia para que lo que nosotros estamos soñando, lo que nosotros estamos anhelando se cumpla. La fe en Cristo Jesús, nuestro Señor, la certeza de que va a suceder, la convicción de que lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios, Él nos lo va a conceder. ¿Saben? Los israelitas al séptimo día tenían que pararse frente al muro y gritarle, dar un grito de guerra. Josué les dijo, griten porque ya Dios nos dio la victoria. Yo me imagino a esos israelitas viendo el gran muro y probablemente alguno gritó así como, ¿cuándo va a caer? Dios no nos ha dado martillos o alguna otra herramienta para hacer los muros. Nos está diciendo que gritemos. Y Josué seguramente les decía, griten más fuerte, porque esos muros van a caer. Grito de guerra. No les dijo, griten cuando los muros caigan. No, griten antes de que los muros caigan, porque de cierto Dios nos dijo que nos va a dar la victoria. Vean qué emocionante. Empecemos a dar gritos de victoria, porque Dios te la va a dar. Dios te va a dar la victoria sobre esa situación que estás pasando. Dios te va a dar la victoria sobre eso que estás anhelando. Lo que le estás pidiendo a Dios, Él te va a dar la victoria. Empieza a declararla, empieza a darle gracias a Dios porque usted ya la tiene. Recuerde, sea obediente a lo que Dios le dice, sea obediente a lo que Dios quiere que haga. Permanezca, persevere en la palabra de Dios, persevere obedeciendo y tenga fe. Declare, dele gracias a Dios por lo que Él ya está haciendo, por lo que Él va a hacer, y porque la batalla de Jericó solamente fue una de las batallas. Para mí fue una de las más importantes, porque Dios hizo que pudieran tomar una ciudad que parecía impenetrable en las fuerzas humanas. No me parece coincidencia que Dios haya escogido esta ciudad tan fortificada para que fuese la primera, porque ya después de ahí todas las otras ciudades escucharon el nombre de Israel y temieron. Pero era necesario que la primer ciudad fuese tomada de una manera sobrenatural, para que la fe en los israelitas fuera más grande, para que ellos vieran que del lado de ellos estaba el Dios omnipotente que tenía el poder de hacer todas las cosas. Dios deja en tus manos, en mis manos, lo fácil, lo que nosotros podemos hacer. Si es cierto, Él nos dice, esfuérzate y sé valiente, que permanezcamos en su presencia, que cuidemos primeramente la presencia de Dios en nuestras vidas, para que todas las guerras que nos toquen batallar, no las batallemos solos, sino que las batallemos de la mano de Dios, del Dios Altísimo. Hoy es un nuevo día, hoy es una nueva oportunidad
para que nosotros veamos en dónde estamos, veamos qué es lo que estamos enfrentando, qué es lo que estamos haciendo, y empecemos a caminar de una manera más fuerte en la presencia de Dios. Recordemos esas 3 características que tuvieron los israelitas para ver este milagro sobrenatural de Dios pasar en sus vidas. Y yo sé que así como en ese tiempo los muros de Jericó cayeron para que los israelitas pudieran tomar esa ciudad, los muros que están deteniendo nuestro milagro van a caer para que nosotros podamos tomarlo. Solamente seamos obedientes, perseveremos y tengamos fe. 3 cosas de vital importancia que a nosotros, como hijos de Dios, nos toca hacer para que Dios haga lo sobrenatural en nuestras vidas. No nos olvidemos quién está de parte nuestra. No nos olvidemos que es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo, sino que más bien aferrémonos más a su nombre, aferrémonos más a sus promesas, aferrémonos más a la oración, aferrémonos más a la lectura de la Biblia, a ser instruidos por su palabra, a escuchar todo lo que Él tenga que decirnos. Recordemos que si alguno de nosotros tiene carencia de fe, que se la pida a Dios. Y el Dios bueno y verdadero, que es fiel, Él no va a tardar en concedérnosla. No oigamos pesadamente la palabra de Dios, sino que dispongamos nuestro corazón para escucharla. Y que el Señor les continúe bendiciendo un día más. Que Dios les bendiga y que Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes.